Seguimos amigos en Valor Agregado y vamos a recibir al presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Silveira. Vamos a hablar con él, en primer lugar, de la definición por parte del Instituto de realizar una auditoría de lo que han sido las gestiones anteriores del ente. Presidente, arranquemos por este punto. ¿Qué definición ha tomado Colonización a propósito de esto de realizar una auditoría? ¿Qué características va a tener la misma? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, seguramente se inscribe en un propósito ya declarado, primero del Gobierno Nacional, como propuesta que se llevó a la ciudadanía y que fue evidentemente aprobada por la voluntad popular, y además la necesidad de contar con información sobre la base principalmente, ¿no, Martín? Y como punto de partida de lo que debe ser el objetivo de cualquier tipo de auditoría, que es la de tener un análisis de lo actuado para proyectar la actuación hacia adelante, ¿no? Evidentemente el propósito es absolutamente positivo en el sentido de tener información para mejorar funcionamiento, para mejorar las prácticas y para que el organismo avance en su gestión, ¿no? Claro, presidente, y lo que se va a estar auditando, lo que se está auditando, ¿qué periodo es? ¿Los últimos 5 años o se abarca un espacio mayor de tiempo? No, se abarcan los dos espacios, periodos anteriores, los dos directorios anteriores, el de 2010 a 2014 y el de 2014 o 2015 a 2020, a 2020, ¿no? Claro, ¿y qué tan avanzada está la auditoría? ¿En qué tiempo se podrían tener datos y conclusiones de la misma? Bueno, seguramente el lapso de tiempo que la misma abarca conspira contra la rapidez, digamos, en la definición, pero va en el sentido, sí, digamos, positivo de tener una visión más amplia de todo lo que ha sido el manejo del organismo en estos últimos años. Yo no puedo dar desde luego ningún dato de tiempo hacia adelante porque eso en realidad el proceso recién se ha puesto en movimiento, el directorio lo ha resuelto hace algunos días y bueno, se están en las etapas previas, ¿no? Del llamado a empresas, auditoras, en fin, toda la parte, digamos, de preparación interna. Claro, naturalmente cuando habla de colonización se habla de un instituto que tiene la particularidad de tener, por ejemplo, un patrimonio muy importante y dentro de lo que es también su operativa está vinculada a la compra o a inversiones de alto valor como es la compra de tierras. Exactamente. Hay mucho dinero del Estado en juego, hay una política de tierra que se ha llevado adelante, hay una política de adjudicaciones, pero además el Instituto cumple un rol muy importante en lo que es, digamos, complementario de ese rol principal que es el de adquirir tierras y distribuirlas, que es todo el apoyo a los colonos y al propio sistema de colonización, ¿verdad? Claro. A través de créditos, a través de asistencia, a través de asistencia, digo, técnica y económica, y entonces todo eso genera evidentemente un ente que maneja muchos recursos que son de todos y que hay que optimizar su utilización. Entonces, bueno, es muy bueno tener la información respecto a lo que se ha venido haciendo para insisto, proyectarla, ¿no? Claro, Silveira, y para adelante colonización, ¿qué política en general va a seguir? Hemos tenido, en estos años anteriores, un instituto que ha hecho uso, por ejemplo, de la opción de compra de tierras cuando se han presentado algunos negocios que se le informan por lo que es la propia ley al instituto, hizo uso de su prioridad, de su opción de prioridad de compra. Colonización va a administrar lo que ya tiene, va a seguir comprando, puede seguir comprando. Para adelante, ¿cuál es la línea que tiene definida el instituto? Bueno, Martín,
en primera instancia nosotros vamos a discontinuar la política de compra de tierras en función de elementos que son perfectamente entendibles. La situación nacional en este momento evidentemente reclama el uso de los recursos en otras áreas. No por más importantes o menos importantes, pero sí por urgentes y necesarias. Hay una política de gobierno evidentemente orientada a optimizar los recursos de todo el Estado en el tema de la pandemia y en la necesidad imperiosa que el país tiene de seguir funcionando, ¿no? Entonces, combatir la pandemia y darle continuidad a todo el funcionamiento económico y social del Estado conspira contra la posibilidad de que el Instituto esté comprando tierras. Pero eso no significa una distorsión importante en la vida del Instituto, porque en realidad, usted lo ha dicho muy bien, en el periodo anterior se hizo mucho hincapié, mucho énfasis en la política del Instituto fue de adquirir tierras que yo me atrevería a decir en su gran mayoría no han sido adjudicadas todavía. Se me ha informado que el Instituto tiene alrededor de 40.000 hectáreas que todavía no ha adjudicado. Entonces, tampoco suena lógico que nosotros siguiéramos en una dinámica de adquirir más tierras si no estamos cumpliendo con la otra pata de la cuestión, que es hacer que esas tierras tengan un usufructuario y que las haga producir. Así que cada directorio tiene su visión y tiene, digamos, su línea de conducta y de trabajo. El anterior fue acumular tierras, habrá de ser seguramente por vocación de quienes integramos el directorio, pero además por la realidad de los hechos, es la de hacer que esas tierras sean ocupadas y que esas tierras generen digamos, los resultados para los que fueron adjudicadas, ¿no? Claro, Y en claro. ese sentido, también en la línea de dar continuidad al funcionamiento del Instituto, se manejan otros componentes importantes. Nosotros estamos muy ocupados en todo lo que es el tema de las mejoras, de darle las mejoras a los colonos. Estamos trabajando los convenios con MEVIR, por ejemplo, analizando la opción de tener otras posibilidades para los colonos, para sus mejoras, de pronto menos costosas, por lo menos de arranque, que permita de repente hacer más casas con el mismo dinero, sin desmerecer ni disminuir para nada el enorme valor que tiene MEVIR y el enorme valor económico, comercial, entre comillas, que tiene la fracción que tiene mejoras construidas por MEVIR, ¿no? Evidentemente, pero hay que manejarse con recursos escasos, entonces de pronto se buscan otras opciones, ¿no? Presidente, antes de cerrar, un tema puntual que tiene su origen en estas horas es el tema de las rentas. La Mesa Nacional de Colonos ha estado emitiendo un comunicado a propósito de la preocupación por la fijación de las rentas. ¿Cómo ve hoy el directorio este tema y particularmente este asunto que se plantea desde la Mesa de Colonos? Bueno, nosotros desde luego recogemos y con mucho respeto y con mucha atención todas aquellas manifestaciones y solicitudes de diálogo que se presenten. El tema es, las rentas están fijadas en función de una paramétrica que ya está establecido, que sabe que hay 11, digamos, divisiones en el sentido de que la renta refleje la realidad económica de cada una de las áreas en que se dividen los colonos. Entonces tenemos renta ganadera, renta lechera, renta agrícola, son 11 ítems,
cada uno de los cuales obedece a un estudio técnico que se desarrolla a lo largo de todo el periodo, en este caso a lo largo de los 6 meses. Y allí hay una canasta de productos que determina técnicamente cuál es el valor de la renta. En este periodo, muy particularmente, se ha producido un hecho excepcional. En el último periodo, la última fijación que debió hacerse por el gobierno saliente, posterior o coincidente con el periodo electoral, digamos así, no se fijó la renta, no hubo aumento, por lo cual eso viene a generar una situación de desequilibrio en el presupuesto del organismo. Claro. De ahí que el instituto, el directorio, al fijar la nueva renta, tiene que tener en cuenta ese aumento que no se hizo. ¿Qué hizo el directorio? Hizo una ecuación para tratar de ajustar las rentas en el menor grado de problema para los colonos y desde luego en el límite de su sustento económico, presupuestal. Entonces, las rentas que debieron aumentar en un nivel digamos, por decir un número, la renta ganadera, por ejemplo, la más representativa, debería ser aumentada en un 31-32%, se aumentó en el 24%. O sea, se redujo parte de lo que estaba atrasado y se disminuyó lo que debería ser el aumento. Entonces, sobre esa base el instituto no tiene capacidad de accionar. Las rentas están fijadas porque además nos vimos complicados por ese elemento que nos viene de atrás, claro, de una fijación que no se hizo, y entonces lo que nosotros nos queda frente a este tipo de manifestaciones de los colonos es decir que el instituto nunca deja de escuchar y que las medidas paliativas, porque la sequía se presentó ahora, no la había cuando se hicieron los cálculos para la renta y seguramente, Dios quiere, dentro de muy poco tiempo no va a haber. Entonces, el instituto, desde luego que puede estudiar los casos y tomar decisiones en el sentido de amparar y tratar de aliviar la situación a los productores. No de fondo en el sentido de que es una renta que ya está fijada y que se ha fijado por los parámetros que corresponden. Claro, y es una renta que por lo general, para quien no está vinculado a colonización, está muy por debajo de lo que es la renta del mercado habitualmente. Muy por debajo, yo le diría en un promedio de un 50%, ¿no? En promedio. Quiere decir que hay casos en que la renta del instituto, a igual nivel de campo, de productividad, es menor al 50% con respecto a fracciones del mismo tipo en los mismos lugares, ¿no? Julio, eso es muy importante. Sí. Claro. Sí, simplemente la aclaración digo, claro uno ve la referencia del mercado y lo que es colonización y hay una diferencia. Julio Silveira, presidente del Instituto Nacional de Colonización, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y estamos siempre a la hora.